¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Yo soy Carmen, mis amigas me dicen Carmencita. Espero que todas y todos estén súper bien. Y yo tengo en los Estados Unidos viviendo ya casi unos 8 años. Y desde hace casi ya 2 años y medio he estado intentando quedar embarazada utilizando un donante de esperma. Y les he hecho un cuento, yo estoy soltera. Y bueno, cuando tú tratas de quedar embarazada, pues bajo esa circunstancia o esas circunstancias, a eso se le llama mamá soltera por elección. Yo grabé un video donde les eché todo el cuento de cómo fue que llegué yo a este punto de mi vida. Si ustedes lo quieren ver, les dejo el link abajo en la cajita de información. Y hoy lo que quiero hacer es actualizarlas de qué es lo último que ha pasado, porque han pasado muchísimas cosas. El último video que ustedes vieron, si no lo han visto también les dejo el link, fue de mi segunda inseminación medicada fallida, terriblemente. Esa inseminación medicada fallida yo la tuve en sí, fue en agosto, pero yo les subí a ustedes el video en octubre porque fue cuando me sentía mentalmente preparada para tocar el tema otra vez. Después de allí, a mí me vino el periodo el 1 de septiembre. Entonces, bueno, en el segundo día de mi periodo, yo voy a la clínica para que me hicieran el ultrasonido de base. Allí ellos te ven la cantidad de folículos que tienes en cada ovario. Y entonces en ese momento que ellos vieron, que ellos hicieron el ultrasonido, y aquí empieza mi historia de los quistes, Dios mío santo, por lo menos mi historia del año pasado. Ellos vieron un quiste hemorrágico de 24 milímetros. No recuerdo si lo vieron del lado izquierdo o del lado derecho, pero la cuestión es que estaba allí. Cuando ellos vieron ese quiste, la doctora me dijo, mira Carmen, tienes un quiste. El problema con los quistes es que ellos absorben las hormonas que nosotros le metemos al cuerpo y ellos pueden crecer muchísimo y comprometer, pues, tu ovario. Entonces, cuando hay un quiste, quizás ni siquiera ovules, entonces este ciclo hay que cancelarlo. Una parte de mí estaba molesta con mi cuerpo porque estaba desarrollando quiste, pero la otra parte estaba de cierta manera agradecida porque estaba todavía muy abrumada con el hecho de que en el ciclo pasado todo parecía perfecto de que iba a funcionar y que después no funcionó, ¿saben? Entonces yo estaba todavía lidiando un poquito con la tristeza del ciclo pasado. Entonces, sí, pues el hecho de que me tuviese que tomar un break de ese mes, digamos que me cayó bien. Después de allí, me volvió a venir el periodo el 28 de septiembre, o sea, a mí me viene como un reloj. Cuando me viene el periodo del 28 de septiembre, yo estoy muy esperanzada, pero también yo me acuerdo que estaba preocupada porque ni siquiera tenía esperma comprada. Yo la compré en un banco y ni siquiera tenía esa esperma comprada. Pero bueno, yo digo, ¿sabes qué? En algún punto conseguiremos el esperma, vamos a ver cómo están mis ovarios. Entonces yo me voy, a mí me vino la regla, perdón, el 27, el 28 yo voy a hacerme el ultrasonido. Y entonces allí, pues la doctora ve que esta vez no tenía un quiste hemorrágico, sino que tenía un quiste normal, lleno de fluido, en el ovario contrario. No me acuerdo si fue antes el derecho y después el izquierdo, primero el izquierdo y después el derecho. Total que al final fueron los dos. Entonces tenía un quiste allí. Y la doctora me dice, tenemos que cancelar este ciclo también. Y yo estaba, allí sí que estaba molesta, no aliviada, sino que estaba molesta con mi cuerpo. Y yo le digo a la doctora, ok, lo cancelamos, entonces será que tendremos que esperar hasta el próximo ciclo. Y entonces ella me dice, bueno Carmen, tienes 39, ya llevas 2 ciclos seguidos desarrollando quiste. Yo creo que tu mejor opción es que hagamos el in vitro. Y entonces yo le digo a ella, yo me acuerdo esa conversación clarita como que si hubiese sido ayer. Yo le dije, bueno, yo también creo y opino lo mismo que tú. El problema es que el seguro a mí me ha negado el in vitro ya 2 veces. Entonces ella me dice, bueno, vamos a volverlo a pedir. Y yo le digo a ella, o sea, el seguro me estaba pidiendo a mí 3 inseminaciones medicadas fallidas para poderme aprobar por el in vitro. Entonces yo le digo a ella, si ni siquiera podemos llegar a la 3ª inseminación, ¿cómo es que ellos nos van a aprobar? Y me dice, bueno, esta vez lo que vamos a hacer distinto es que tú vas a mandar una carta molesta como cliente y yo voy a mandar una carta más tus exámenes. Entonces, bueno, dicho y hecho, nosotros mandamos la carta
a principios de octubre. Y literal, señores, amores, semana y media después, a mí me llegó la aprobación para la cobertura del in vitro. O sea, cuando a mí me llamó la muchacha, yo estaba que saltaba en una pata, la muchacha también, porque en literal 2 años pidiéndole al seguro que me aprobara por el in vitro, por ese tratamiento, y 2 años que me decían que no. Entonces, wow, o sea, eso fue una celebración del más allá. Después de allí, el 28 de octubre, yo recibí mi calendario para, pues, mi tratamiento. Se los muestro. No sé si se ve mucho, pero también contiene información personal, que tampoco es que estoy muy emocionada con que la gente lo vea. Pero bueno, es un calendario tipo normal que te dice cuándo son los ultrasonidos, en qué momento tú empiezas que si las pastillas, en qué momento empiezas que si los exámenes de sangre y las estimulaciones. Entonces, después de que yo recibo ese calendario, iba a empezar con el primer día de mi periodo. Pero ya teniendo el calendario, yo no podía empezar enseguida, pues. O sea, yo tenía que esperar a que me viniese la regla y a tener las medicinas conmigo. Entonces, después de eso, el 8 de noviembre, o sea, literal, me llegó el 28 de octubre, el 8 de noviembre a mí ya me habían llegado las medicinas. Yo estaba demasiado emocionada. Y con las medicinas que me llegaron, ya entonces yo podía empezar lo que era el ciclo. ¿Qué era lo que quería la doctora? La doctora quería preparar el cuerpo para el tratamiento. Entonces, el primer ciclo era para preparar el cuerpo y el segundo ciclo era para el tratamiento en sí. Entonces, justo en ese primer ciclo, él me mandó estas pastillas. Ya se las voy a compartir. Esta es la pastilla, el estradiol. No les voy a poner así mis datos, pero sí, pues el estradiol. Esta es la pastilla y esto se utiliza para mejorar la calidad de los óvulos. Entonces, el ciclo antes de mi ciclo de tratamiento, yo me estuve tomando estas pastillas. No recuerdo si fue a principios del ciclo o al final, pero total que me las estuve tomando. Era creo que una en la mañana y una en la noche. Algo así, sí, una en la mañana y una en la noche, y creo que fue como por 2 semanas. Después de allí, yo estaba súper emocionada porque finalmente, o sea, finalmente, yo iba a empezar a hacer ya mi in vitro y tenía 2 años deseando esto. Pero bueno, fue en ese momento cuando mi mundo se empezó a caer pedazos a pedazos. Este video yo les voy a actualizar un poco en mi vida personal, no mucho porque todavía es muy fuerte y estoy lidiando con ciertas cosas. Pero bueno, están de la mano con la fertilidad y con los tratamientos que he estado haciendo. Entonces bueno, ¿por qué mi mundo se empezó a caer pedazo a pedazo? Porque el 17 de noviembre Coco falleció. Si ustedes no me conocen, Coco es mi conejito. Yo soy una persona que yo he tenido conejos toda la vida, pero mis conejos, ellos viven de 8 a 10 años, de 8 a 12. Y cuando mis conejos han fallecido han sido cosas que se ven venir, que yo me preparo. Pero lo de Coco fue horrible. Lo de Coco fue horrible. Fue la muerte más traumática que yo he tenido en mi vida de mis mascotas. Y yo a veces veo a mis otros conejitos y yo digo, o sea, yo no quiero pasar por eso otra vez. Yo incluso no creo que yo vuelva a tener mascotas después de estos 2 conejos, de verdad. Fue muy horrible. Entonces el 17 de noviembre Coco fallece. Mi mundo se empezó a caer, pero yo me estaba empujando a seguir adelante, porque se te está cayendo el mundo, pero el mundo sigue funcionando, ¿sabes? La tierra sigue rotando. Entonces yo me acuerdo que Coco falleció, yo tuve mi primer ataque de pánico, fue horrible, pensé que me estaba dando un ataque al corazón. Y después de allí, el 20 de noviembre me viene la regla. O sea, me sentía yo preparada con todo eso, lo que yo venía lidiando para hacer el in vitro. No estaba preparada, pero yo me dije, ¿sabes qué, Carmen? Tengo muchos años pidiéndole a Dios por este momento y no voy a dejar que nada, o sea, no voy a dejar que estas emociones interfieran con esto, sobre todo si ya no hay más nada que hacer. Ya todo lo que puedo haber hecho lo hice, y con respecto a eso no tengo no lamento nada, porque hice lo más que pude, de verdad lo más que pude. Entonces bueno,
El 20 de noviembre me viene la regla, el 21 de noviembre voy al doctor para que, o con la doctora, o no, voy con mi doctora para que me haga pues mi ultrasonido base. Y entonces ella allí consiguió el ovario derecho sin problemas, tenía cuatro folículos. Por lo general, si yo tengo 4 en el derecho, tengo menos en el izquierdo. O sea, eso es los últimos 2 años han sido así. Entonces consiguió 4 en el derecho y después de eso ella estaba tratando de conseguir el ovario izquierdo. Y no lo conseguía. Y yo estaba así como que, ¿pero qué es esto? ¿Qué se hizo ese ovario? Hasta que después de darle y darle, consiguió el ovario. El ovario resulta que se había escondido, el ovario se había escondido detrás del útero. Y la razón por la que se había escondido detrás del útero era porque había desarrollado un quiste hemorrágico tan grande que si este era el ovario, pónganse ustedes que este era el ovario, y este era el quiste había crecido tanto que había hecho que el ovario como que súper creciera, se deformara y se pasara para la parte de atrás del útero. Entonces, la doctora cuando vio eso me dijo, Carmen, tenemos que cancelar este ciclo. O sea, la muerte de Coco, el ataque de pánico, cancelar este ciclo. Y previamente a eso, las cancelaciones de los otros 2 ciclos, yo decía, ok, no. Yo le dije a la doctora, yo me acuerdo que yo le dije así como que, no, yo no puedo cancelar este ciclo. Este ciclo tiene que pasar porque tiene que pasar. Y es porque yo necesitaba algo yo en mi vida. Yo le dije a ella, esto tiene que pasar. Tenemos que hacer este ciclo. ¿Cuál es la respuesta? Tiene que haber una solución porque todos los meses estoy desarrollando quistes. Entonces, si nos seguimos parando por los quistes, jamás voy a lograr hacer el in vitro, la extracción de los óvulos. Entonces ella me dice, bueno, Carmen, este quiste está lleno de sangre. Si estuviese lleno de fluido, yo te digo, vamos a succionar ese fluido y procedemos con todo esto. Pero como está lleno de sangre es distinto. Si nosotros succionamos esa sangre, el espacio que va a dejar vacío ese quiste se va a llenar de sangre y tu ovario va a seguir recrecido. Y si nosotros estimulamos los folículos que están en ese ovario cuando ya está recrecido, podemos comprometer más que nunca pues ese ovario se puede dañar. Entonces ella me dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te vamos a poner 2 semanas en pastillas anticonceptivas y después de allí tú vas a venir para acá, vamos a hacerte un nuevo ultrasonido de base y vamos a ver cómo están tus ovarios en ese entonces. Si se puede proceder, hacemos la cuestión, si no, habrá que esperar al mes que viene, al ciclo siguiente. Y bueno, durante esa semana y media que me estuve tomando esas pastillas, porque ni siquiera llegué a las 2 semanas, me sucedió algo que causó una emergencia económica e hizo que el dinero que tenía destinado para el in vitro, pues yo me lo terminase gastando en esa emergencia económica que tuve. Entonces, bueno, con todas estas cosas que me estaban pasando, yo terminé llamando a la clínica y terminé cancelando ese ciclo. Eso fue por diciembre y yo dejé que el mes de diciembre corriera y parte del mes de enero. Ya después, estando de regreso en el trabajo, yo tenía una actitud distinta. Era una actitud así como que vamos a reparar todo lo que se ha dañado y me estaba yendo bien, gracias a Dios. Entonces yo volví a pensar nuevamente en la fertilidad y en tratar de quedar embarazada, aunque honestamente esto consume tanto tu tiempo que no era que estaba yo así como que súper emocionada de vamos a tratar otra vez y que esto consuma todo mi tiempo. No. Pero bueno, yo ya decía, ok, no lo podemos seguir retrasando, vamos a intentar. Entonces yo llamo a la clínica y les digo a ellos, mira, ya estoy lista para intentar. A mí ya me está viniendo la regla, al menos que el mes sea de 31 días, pero si el mes no es así, si el mes es más corto, a mí me viene la regla a final de mes. Siempre, la última semana de cada mes es cuando me viene. Entonces yo los llamé y les dije, mira, solamente para que sepas que ya me está por venir la regla y ya quiero retomar todo otra vez para que me hagan por favor nuevo calendario. Entonces la muchacha me dice que la aprobación de mi in vitro, de mi tratamiento, ya estaba por expirar a mediados de febrero y que era preferible esperar a que expirara y metiéramos una petición para que nos renovaran esa cobertura mientras esta cobertura había expirado y la nueva entraba en vigencia.
eso que yo me hiciera en ese periodo lo iba a tener yo que pagar. Entonces yo digo, bueno, está bien, vamos a seguir tu consejo. Una parte de mí estaba como que aliviada de no tener que hacer el in vitro en ese momento, pero la otra parte de mí estaba así como que con cada ciclo estoy perdiendo óvulos, o sea, necesito apurarme. Después de eso, a mediados de febrero, la cobertura se vence. Y ya después de allí se mete la renovación. Yo me acuerdo que yo llamé a los 2 días y dije, mira, se vence hace 2 días, ¿ya la metiste? Y ella me dice, no, sí, ya la metí. Yo, ok, perfecto. En base a mi experiencia anterior, yo decía, ok, en semana y media ya deberíamos de tener aprobado para la nueva cobertura y voy a poder utilizar el ciclo de finales de febrero. No, señores. Habían pasado 3 semanas y nada. Habían pasado 4 semanas y nada. Y yo llamo a la muchacha de la clínica y le digo, mira, ¿qué ha pasado? Y me dice, mira, los del seguro no me han dado mi respuesta. Llamo al seguro y la gente del seguro me dice, mira, nosotros no hemos recibido nada. Entonces yo literal estuve casi una semana tiquitituki entre el seguro y la clínica. O sea, montando presión, porque ya había perdido el ciclo de enero, ya estaba perdiendo el ciclo de febrero y no quería perder el ciclo de ahorita de marzo. Entonces, bueno, por allí, el 16 de marzo, o sea, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, ahorita estamos a viernes, eso es esto de aquí, ahorita estamos a viernes, el jueves de la semana pasada, ella me dice, Carmen, hablé con los del seguro, me dijeron que en una semana ya va a estar todo listo, bien sea que nos renueven la cobertura o que nos digan que no nos van a dar cobertura otra vez. Pero bueno, respuesta el jueves de la semana que viene. Y yo así como que, ok, según mi calendario del periodo, a mí me viene la regla es el miércoles. O sea, que si me dicen a mí para hacerlo el jueves, voy a estar ahí en la rayita para poder utilizar ese ciclo. No, señores, la regla me vino a mí el lunes. Pero el martes, mientras yo estaba manejando, a las 2 de la tarde me llaman de la clínica y me dicen, Carmen, nos llegó la aprobación, ya podemos empezar. Y yo le digo a la muchacha, o sea, estos tiempos son demasiado perfectos y demasiado de Dios, porque estoy en el segundo día de mi ciclo, ¿será que podemos empezar de una vez? Y la muchacha estaba así como que, la muchacha que vivía con el seguro estaba así como que me agarraste fuera de base, me preguntarle a la doctora. Entonces se escuchaba ella así como que, doctora, que a Carmen le vino la regla, es el segundo día. Y la doctora así como que, bueno, pregúntale si tiene todas las medicinas. Y yo le digo, tengo todas las medicinas. Y ella como que no se lo creía y me decía, ¿tienes todas las medicinas? ¿Tienes esta y esta? Y yo decía, sí, las tengo todas. Entonces ella estaba como el tiquitituki hablando con la doctora y yo la escuchaba a ellas hablando. A mí me encanta porque esta clínica es muy personal, es como que todos de amigos. Es que se le sigue acabando el espacio a la tarjeta de la memoria. Entonces tengo que borrar clips viejos. Entonces, bueno, ¿por dónde iba? Ok, entonces que esa clínica a mí me gusta mucho porque es súper personal. O sea, tú sientes que estás allí y estás con amigos. Entonces, bueno, total que la doctora termina diciendo a la muchacha que me diga a mí que vaya ese mismo día. Y ella me dice, Carmen, vente ya. Total que yo voy hacia la clínica. Se abrió así. Aquí la cierro. Total que yo voy hacia la clínica y cuando entro a que me hagan el ultrasonido, porque me iban a hacer igualito un ultrasonido de base, yo estaba súper nerviosa por 2 cosas. La primera, porque yo pensaba que me iban a conseguir otro quiste. A mí, tantos meses consiguiéndome quistes, ¿verdad? Y la segunda cosa por la que estaba nerviosa es porque yo tengo pocos óvulos. Entonces yo estaba nerviosa de que tuviese menos folículos. Entonces, bueno, la muchacha, la doctora me empieza a hacer el examen, el ultrasonido, y ve primero el ovario derecho. Y me dice, tienes 2 folículos. Yo estaba entrando un poquito en depresión porque de pasar a tener 5 a 4 folículos a que tuviese yo nada más 2 folículos era como que bastante fuerte. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a la doctora 2 nomás. Y ella me dice, sí, 2, pero no te preocupes porque creo que vi más en el izquierdo. Y yo le digo a ella así como que, yo ni siquiera la estaba escuchando bien. Yo estaba era como que razonando en mi cabeza.
Y yo le digo a ella, bueno, 2 es mejor que 4 o que 5, porque antes cuando tenía 4 o 5 tenía un quiste y no podíamos utilizar ese ciclo. Entonces si es 2 está bien, capaz ahí está mi futuro bebé. Y yo me acuerdo que el asistente me decía, así es Carmen, empieza positivo. Y yo, bueno, sí, esos 2 parece, ahí está mi bebé. Entonces después de eso yo empiezo a ver el izquierdo. Y en ese momento ya yo, o sea, fue instantáneo. Yo pensé así, instantáneo, como que cambié de actitud. Él me decía, ok, vamos a ver el izquierdo. Tienes 1. Y entonces yo empecé a bromear ahí con la doctora. Y decía, tienes 1. Y yo decía, 2. Me decía, sí, 2. 3. Y la doctora, sí, 3. Le decía, 4. Y decía, sí, 4. Y yo empecé allí como que a friquear. Le decía, 5. Y la doctora, sí, 5. Y entonces yo estaba allí como que, yo jamás en mi vida había visto que mi ovario izquierdo tuviese 5 folículos. Pero la doctora no se paró allí, ella siguió contando y ella así como que, 6, 7. Tienes 7 folículos en el izquierdo. Yo jamás en mi vida había tenido 7 folículos en el izquierdo. Y si ustedes tienen una cuenta ovárica normal, yo sé que 7 es poquito, pero yo que antes me veía allí 3 o 4, el hecho de que yo tuviese 7, yo ni siquiera podía reconocer un ovario con tantos folículos. Yo estaba así como que demasiado emocionada. Sí vio la doctora un poquito de endometriosis, pero ella me dijo, no nos vamos a preocupar por eso ahorita, vamos a preocuparnos por tus folículos que crezcan bellos y preciosos. Y yo, estamos en la misma onda. Entonces, bueno, después de allí me dio mi nuevo calendario con las medicinas, que ya las tengo, y me puso en pastillas anticonceptivas que me tengo que tomar hasta el lunes. O sea, me quedan 3 días más, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, 4 días en total tomándome las pastillas anticonceptivas. Y ya después de allí, el lunes debería yo de empezar con el ultrasonido, prueba de sangre y ya las inyecciones que uno ve por las redes sociales en la barriga. Entonces ahora les voy a contar cómo va a ser mi proceso, porque es un poco distinto a lo que uno ve en las redes sociales. Mi proceso va a ser acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer 2 extracciones de óvulos primero, antes de cualquier otra cosa, y después de cada extracción yo voy a estar creando embrios. Yo tengo 2 potecitos de esperma que ya están comprados y ya están en la clínica. Entonces yo me hago una extracción de óvulos y creamos los embrios, se le hace una biopsia a esos embrios y se congela todo. Y después de eso me hago una segunda extracción de óvulos, creamos nuevamente embrios, se le hace la biopsia a esos embrios y ya después de allí, si yo llego a 6 embrios en total, que se le ha hecho la biopsia, se manda esa biopsia a testear y después de que se testea se ve cuáles son los embrios que están saludables y esos son los que se usan para la transferencia a mi cuerpo para quedar embarazada. Entonces, bueno, sí, amores, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Dios quiere y la Virgen ya empiece a pasar. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso. Y sí, nos vemos pronto. Bye bye.